¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más, una semana más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy tenemos que analizar de nuevo todo lo que sucedió con el apagón hace prácticamente un mes, porque como ya ven, Red Eléctrica continúa negando todas las evidencias a las que apuntan las eléctricas, los expertos, los científicos y aquellos que mejor conocen el sistema de red en España. Y es que se cumple prácticamente un mes, dentro de 2 días, un mes exacto, de aquel 28 de abril en el que pues la red eléctrica española sufrió un colapso histórico y nos fuimos todos a cero energético, lo que se llama cero energético, un blackout, en definitiva que se fue la luz de manera automática y además de manera simultánea en toda España, menos las islas, en algunas ciudades del sur de Francia y en todo Portugal. Se fue al mismo tiempo. Se produjo un colapso que tardó en restablecerse. Horas, más de 12, cerca de 20 en algunos casos. Algunas ciudades recuperaron la luz mucho antes, pero por ejemplo aquí en Madrid hasta por la noche no se recuperó la luz y en algunos otros puntos hasta la mañana siguiente tampoco hubo suministro eléctrico. Desde que se produjo han salido a la luz numerosas informaciones. Han salido a la luz informaciones que apuntan a que el operador Red Eléctrica ya sabía y conocía e incluso tenía registrados los riesgos intrínsecos por un suministro de energía en el que se primaba de manera política y casi por decreto la producción de energías a través de energías renovables como la fotovoltaica y la eólica sobre cualquier otro tipo de energías. Esto a priori, y sin conocer nada más, pues nos podría dar buena cuenta de que efectivamente, como le gusta presumir al gobierno, España es líder en energías renovables y es el líder en suministrar a sus ciudadanos la energía desde fuentes renovables, como es, insisto, la fotovoltaica y la eólica. Esto a priori, dicho así, pues no tendría que ser ningún problema, incluso pues un motivo para estar contentos, ya que vivimos en un país que tiene muchísimas horas de luz solar al año y esto pues nos pone en una situación competitiva muy buena para meter en juego dentro de del mix energético la energía fotovoltaica. Sin embargo, no es algo tan sencillo. Y no es algo tan sencillo porque, como decían esos informes que hemos conocido a posteriori después del apagón, expertos, comités de análisis, científicos, técnicos, estaban advirtiendo desde hacía tiempo, en varios informes de los que hemos conocido hasta la fecha, e incluso que se mandaron a la Unión Europea y que estaban en poder también de Red Eléctrica, del operador, el hecho de que se introdujeran dentro del mix energético de generación cada vez más energía fotovoltaica frente a otras energías como la nuclear o la de gas, esto hacía que el sistema fuera mucho más débil por cuestiones técnicas que se escapan al común entender de mucha gente y que no es otro que la sincronía o asincronía de las distintas tecnologías. ¿Qué pasa? Que de nuevo hemos conocido hoy, por lo que publica Carlos Segovia en El Mundo, que precisamente Red Eléctrica el día del apagón había rebajado a la mitad la red de protección con la que operó el día anterior. ¿Qué significa la red de protección? La red que permite dotar al mix energético de la sincronía o estabilidad necesaria para que no se produjeran eventos como el que se produjo. Cuenta esta información que el día del apagón Red Eléctrica trabajaba con 1/3 de centrales de gas de las que suelen utilizarse como escudo, es decir, 1/3 de las mínimas que se suelen utilizar como escudo para evitar que suceda lo que sucedió. Trabajó con el sistema desprotegido y con la guardia baja. Sin embargo, el barro político es de tal espesura y su podredumbre aparente es tan avanzada que el gobierno sigue insistiendo en que todavía no se sabe lo que ha pasado, que cualquier información que desmienta esto de que todavía no se sabe lo que ha pasado es fango
ganas de enredar y fachosfera. Y mientras los políticos que están haciendo, pues fíjense cómo será la cosa, que desde el Partido Popular se ha pedido una comisión en el Congreso para averiguar qué es lo que pasó el día del apagón y poner remedio para que no vuelva a suceder, pero el Partido Socialista y Sumar no están dispuestos a aprobar esa comisión de investigación porque a su vez han pedido otra comisión de investigación para tratar de esclarecer lo que pasó y poner remedio para que no vuelva a pasar. Lo que están oyendo, ambos partidos han pedido exactamente la misma comisión y están dispuestos el uno al otro de negarse, el PP a la del PSOE y el PSOE a la del PP. ¿Por qué? Porque al final lo que buscan es esclarecer, uno un chivo expiatorio y el otro es culparse y buscar de nuevo a otro chivo expiatorio. En medio, ¿quiénes están? Ustedes y nosotros. Los ciudadanos que sufrimos el apagón, que por los expertos, los especialistas, por el trabajo que hacemos algunos medios de comunicación en tratar de hablar con expertos y especialistas que nos den alguna explicación de lo que sucedió, pues vamos sabiendo que el operador Red Eléctrica, por cuestiones de ideología y orden política, se dedicó a tratar de meter en el mix más energía renovable de la que el mix podía soportar, que es lo que los especialistas estaban advirtiendo. ¿Y por qué lo advertían? Porque había riesgo de apagón. Si no, hasta aquellos lectores del Daily Telegraph han podido saber, para escarnio y vergüenza de España, que lo que estaba pasando en Red Eléctrica se asemejaba a lo que hacían países como la Unión Soviética cuando los expertos y los científicos le advertían a la nomenclatura que no se podía operar una central nuclear como se estaba operando Chernóbil porque había riesgo de que reventara el núcleo. Pero claro, la nomenclatura no podía estar equivocada y siguieron insistiendo, con lo cual sucedió el desastre. Gracias a Dios este desastre fue simplemente un corte de luz de apenas 12, 15, 20 horas en algunos casos. Pero lo que está claro es que la ideología quiso imponerse a la ciencia y la ciencia, lamentablemente, es tozuda. Aunque parece que Red Eléctrica es todavía más tozuda porque está negando de nuevo las informaciones que apuntan a esa debilidad del sistema vía fotovoltaica. De todo esto vamos a hablar hoy, lo vamos a analizar de nuevo en profundidad con los mejores expertos, pero antes vamos a echar un vistazo, como siempre, a la portada de Libre Mercado. Y vamos ya con el resumen de la portada de Libre Mercado con Beatriz García. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, importante las declaraciones, los testimonios, mejor dicho, que recoge Diego Sánchez de la Cruz hoy en la principal información que tenemos destacada en nuestro periódico En la Red. Sí, ha tenido que, pues ponerle un nombre ficticio a la víctima, una foto de estas que llamamos los periodistas como recurso, porque esta víctima de la agencia tributaria está completamente aterrorizada. Lleva varios años de calvario, de persecución por parte de Hacienda, donde le han estado hostigando, mandándole cartas semanales, requiriendo su presencia en Hacienda para acusarla de prácticamente crear una empresa ficticia, una empresa tapadera, cosa que esta mujer, esta ciudadana extranjera, nos cuenta que no. Ella vino a España, se acogió a la famosa Ley Beckham, confió en un Estado de Derecho y en las instituciones españolas para intentar buscar negocio y abrirse incluso desde España a otros países de Europa, pagó sus correspondientes impuestos, que no fueron pocos, y resulta que forma parte de estos ciudadanos extranjeros a los que Hacienda lleva años intentando cazar y ha sufrido un auténtico calvario. O sea, les recomiendo que lean el artículo porque ella cuenta con pelos y señales todo lo vivido. Está dentro de, ya lo hemos contado aquí, es una macrocausa internacional que es el bufete Amsterdam Partners quien ha emprendido esta campaña contra la agencia tributaria española, hay que decir, y esperemos que tengan todas las de ganar porque este terror que han sufrido todos estos ciudadanos extranjeros afectados no se lo merece nadie, y mucho menos por intentar hacer negocios en nuestro país. Desde luego, es dantesco. Les invito a todos ustedes a que lean ese reportaje de Diego porque se le eriza a uno la piel. No nos extraña que cuando llega una carta de la agencia tributaria a casa nos entren sudores fríos y un escalofrío en la espalda. Imagínate todas las semanas el cartero llegando con estas malas noticias. Es terrible. Como todos los lunes, nos falta Rotellar. Claro, y bueno, hace su análisis anual de deuda pública.
hace balance de cómo se han incrementado los pasivos del Estado desde que Sánchez llegó a Moncloa y estamos hablando de medio billón de euros, que se dice pronto, billón con B. Cada mes aumenta la deuda pública en valores absolutos sistemáticamente. No hay un mes donde el gobierno se apriete el cinturón. Es una herencia envenenada que nos van a dejar a todos los contribuyentes y a todas las generaciones futuras. Se endeuda el gobierno sobre nuestros bolsillos. Efectivamente, claro, con nuestro dinero. Y bueno, pues en el último dato, más de 21.000 millones en un solo mes extra de deuda. O sea, las cuentas del Estado cada vez están más descabaladas. ¿Y qué nos preparáis para mañana? Pues vamos a seguir hablando de los impagos de Sánchez a las renovables. Hay un nuevo caso que el gobierno está intentando eludir. Estamos hablando ya de que nos ha costado este cúmulo de deudas perdidas y de juicios perdidos, más de 1.500 millones de euros, más casi 400 millones de intereses, 27 condenas que hemos perdido y otra más que intentamos no pagar y que probablemente volvamos a perder. Tremendo. Y mientras la deuda sigue y mientras la inseguridad jurídica en España sigue siendo una de las banderas, lamentablemente, que enseñamos cada vez que nos miran desde el exterior. Eso es. Beatriz, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a ir ya con toda la información y el análisis del tema del día, pero antes déjenme que les recuerde que tienen a su disposición una forma para entender las inversiones en inmobiliaria distintas a las habituales en España. Si yo le digo a usted que invierta en inmobiliaria, dirá usted, bueno, me está diciendo que me compre un piso, que lo arregle, que lo reforme y que lo ponga en alquiler, por ejemplo, que lo arregle, lo reforme y lo venda a posteriori. Sin embargo, hay otra manera diferente de hacerlo sin necesidad de incurrir en una hipoteca, de tener que hacer una reforma y todos los riesgos que vienen asociados ahora mismo al alquiler en España. Ustedes pueden invertir en el negocio inmobiliario desde 250 euros con rentabilidades que oscilan entre el 10 y el 13% anual y en periodos de apenas 10-15 meses. ¿Cómo es esto? Pues gracias al crowdlending inmobiliario que ponen en marcha compañías como Cibislend, así que ya saben que tienen esta alternativa, www.cibislend.com. Y también les tengo que recordar, por favor, que no se pierdan este jueves la entrevista en exclusiva que vamos a tener aquí en Con Ánimo de Lucro con los especialistas de Circa, líderes mundiales en darle una segunda vida a las joyas de gran valor y a los relojes de alta gama que ya no queremos usar y que tenemos ganas de desprendernos de ellos. Nos dan el mejor precio, nos compran en el instante, nos pagan al instante la pieza. Vamos a poder tener una entrevista con los especialistas de Circa este jueves en Con Ánimo de Lucro. Bueno, pues vamos con el tema del día. Me acompaña ya Leticia Vaquero de los servicios informativos de radio. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. ¿Tú qué tal? Bien, mira, te he hecho venir, tenemos que contar la verdad. Justo nos enterábamos de la respuesta de Red Eléctrica, pues, escuchando el boletín informativo, te he escrito, ven corriendo, nos tienes que contar esta respuesta que ha dado Red Eléctrica, de nuevo negando la evidencia, al menos la evidencia que muestra la información que publica hoy el diario El Mundo, Carlos Segovia, donde se dice exactamente cuáles eran las instalaciones que estaban dotando de generación al sistema, dotando de energía, suministrando energía al sistema y que tenía una merma muy importante de las tecnologías de sostenimiento, de las tecnologías de reserva, incluso muchas menos de las que habitualmente hay simplemente como escudo, ¿no? Incluso días previos, ¿no? Es lo que dice, días previos y días posteriores. Pero el día clave, el día del 28 de abril, ese lunes, fue el del gran apagón, donde efectivamente vimos una merma a la hora de utilizar ese tipo de energía, por ejemplo, la nuclear. Es curioso, Luis, curiosa la manera que ha tenido Red Eléctrica de salir a desmentir esa información. No ha sido con un comunicado oficial, sino que ha sido por fuentes de Red Eléctrica, hablando con Europa Press y con la agencia EFE, es decir, con las agencias de noticias, para explicar su versión de todo este asunto, ¿no? Claro, lo que dicen es, bueno, se escudan en la normativa vigente para decir que el día del apagón operaron con la necesaria generación de energía convencional. Es decir, que ese día, ese lunes, el 28 de abril, los grupos considerados síncronos, los más estables, las nucleares, las térmicas o las hidráulicas, proporcionaron un valor de inercia
que no solo estaba bien, sino que superaba con creces, eso es lo que dicen fuentes, superaba con creces las recomendaciones de la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad. Por tanto, cumplimos la normativa y no íbamos nada mal ese día. Pero luego además explica que los grupos que Red Eléctrica tuvo que acoplar ese día, tras pactarlo y comunicarlo con las operadoras y con las comercializadoras, eran similares a los de los días equivalentes, o días, no solo los anteriores, dicen días equivalentes, ¿no? Y dicen que es totalmente falso la diferencia entre la de esa jornada y la del día anterior, y que supusiera una merma para la seguridad. Recordemos que El Mundo dice que Red Eléctrica pasó de contar con 20 centrales de gas y nuclear el domingo 27, es decir, el día de antes, a contar con 10, o sea, la mitad el día del apagón, un lunes, un día laboral. ¿Y qué pasa? Pues que fuentes de la operadora de Red Eléctrica también les ha molestado, consideran incorrecto que estén en el periódico comparando la programación de los días laborales con los de los festivos, porque dicen que en los laborales hay más demanda de energía que los festivos o los fines de semana. Y que, por tanto, por ejemplo, en el caso del fin de semana, del domingo, aunque haya menos demanda, explican desde Red Eléctrica que hay que acoplar más grupos para velar por el buen funcionamiento del sistema, por la tensión y por otras variables. Un día festivo hay que velar por esa tensión, un lunes laborable menos. Eso es. Es tremendo las explicaciones de Red Eléctrica. Déjame que destaque de la pieza que publica hoy el diario El Mundo. Pues fíjate, una cosa que podríamos decir que es accesoria, pero yo creo que es muy ilustrativa. Recoge esta información un tuit que emite el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de apenas 6 días antes, 7 días antes, una semana antes del fatídico blackout o negro energético. Dice este tuit: última hora, la producción fotovoltaica bate un nuevo récord en España. A las 13:55 de hoy ha alcanzado 20.120 megavatios de generación instantánea, un 61,5% de toda la aportación del mix peninsular. Somos el país de las renovables. Titular, insisto, comentario emitido por la cuenta oficial del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Lo añaden con un enlace al mix energético de la demanda de ese día en la web de Red Eléctrica y añaden un pantallazo: récord de producción fotovoltaica, 61,5% de toda la generación del mix eléctrico peninsular. Habría que empezar a pensar que ese día también estuvo un tris que nos fuéramos todos a negro. Leticia, no sé si hay algún detalle más que haya dado... No solamente te iba a comentar que a raíz de lo que comentabas de ese tuit del Ministerio de Sara Agesen, que hace lo posible por incentivar, empujar a este nuevo tipo de energías renovables, el mismo día del apagón, ese día por la tarde, y recuerda Carlos Segovia en el diario El Mundo, Pedro Sánchez tenía una reunión importante con empresarios a nivel internacional. En el Investor Day, sí, efectivamente, señor. Y que igual ese día pues nos merecía la pena, o ese era el punto de vista de la Moncloa, de enviar el mensaje de que somos líderes a nivel mundial en las renovables, que ese es el tuit de Sara Agesen. Podríamos decir, para no pillarnos ningún dedo, que cabe, como una hipótesis plausible, eso es, que el señor Sánchez dijera: oigan ustedes, señores de Transición Ecológica, me vendría estupendamente poder decir que hoy tenemos todavía un nuevo récord de producción en renovables cuando me enfrente a los inversores en el Investor Day. Curiosamente, lo que tuvo que hacer fue suspenderlo porque se fue la luz en toda España, para escarnio y vergüenza de todo el mundo, y a la luz de eso está el reportaje de Telegraph. Leticia, seguimos muy pendientes de toda la información que dais en los servicios informativos. A la vista está que lo estamos. Muchas gracias por venir y contarnos esa última hora. Gracias a ti. Y ya está conmigo Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Tenemos, datos muy importantes. Se cumple una semana, tal lunes como hoy, hace 4 semanas. Más o menos a esta hora se iba a la luz. Nos quedamos con ganas de entrevistar en aquel momento a José Luis Fernández Santillana, con quien estábamos intentando conectar por teléfono, cuando de repente se fue todo. Pensábamos que había sido una cosa aquí en el estudio y de repente empezaron a llegar mensajes de que no era una cosa nuestra, ni de este edificio, ni de este barrio, ni de esta ciudad, era del país. Eso es. Y 4 semanas después seguimos sin versión oficial de lo que pasó.
seguimos con el mantra del gobierno de que nos tenemos que informar únicamente por fuentes oficiales, pero si únicamente nos informáramos por fuentes oficiales, le tendríamos ahora mismo mucha manía a Endesa, Iberdrola, a Naturgy, estaríamos apenados por Red Eléctrica porque tendría muchos enemigos en contra y no sabríamos en absoluto qué ha pasado, con lo cual no podríamos estar tranquilos de que no vuelva a suceder. Eso es, porque cualquier información que ponga en duda la gestión del gobierno a este respecto es directamente atacada por ellos mismos y desmentida. De hecho, este fin de semana publicó The Telegraph, como bien comentabas antes, una noticia en la que decía que fuentes de Bruselas les habían confirmado, o mejor dicho, les habían comentado, que el gobierno español había estado llevando a cabo distintas pruebas para ver hasta dónde podía llegar o aguantar el sistema eléctrico tirando únicamente con fuentes de energía renovable. Y Diana Morant, la ministra, a este respecto salió este fin de semana a desmentirlo. Decir que el gobierno de España provocó el apagón, ¿qué quiere que le diga? O sea, es que, bueno, pues nada, una teoría más de conspiración para que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones. El gobierno de España, ¿qué interés tiene en provocar un apagón? Bueno, ¿y por qué íbamos a dudar de las instituciones? ¿Por qué vamos a pensar que no funcionan las instituciones? Cuando ha colonizado absolutamente todas. Por supuesto, Red Eléctrica y, por supuesto, hablando, como dicen en su comunicado, de fuentes a las agencias de información, hablando de programación. Claro, cuando hablas de programación es que tienes programado qué mix vas a meter cada día. Claro. Y quiénes son las centrales que tienen que estar. Y ahí es donde tú estás marcando de origen las prioridades que necesitas o que quieres para bueno, pues un mix energético en el que puedas sacar pecho, como ha hecho de una manera sistemática este gobierno, de energía 100% renovable. Tanto es así que poco antes de este día, recuerda Rubén, también tuvimos un día que nos dijeron que había sido el gran récord de todos, sí, porque únicamente nos habíamos suministrado por renovables durante la parte del día en el que te puedes suministrar por renovables, que es cuando hace sol. Claro, y de hecho es algo que también comenta The Telegraph. Dice que parte, digamos, del problema es que han puesto a una socialista por un dedazo, básicamente, a gestionar la red eléctrica y que pues parte del problema es ese precisamente. Pero por su parte, Endesa decía que uno de los problemas puede también venir por la gestión de la interconexión entre España y Francia en el día 28 de abril en el Pirineo Oriental y también por el enlace entre Baixas en Francia y Santa Loguía en España. Pero claro, todos tranquilos porque, como bien decía Morant, vamos a saber la verdad. Nadie que tenga una mínima seriedad en este país ha sido capaz de apuntar a qué provocó ese apagón. Por tanto, demos tiempo, pero sobre todo lo que tenemos que dar también es la tranquilidad a la ciudadanía de que cuando se sepa la verdad se va a dar. Desde luego no hay ninguna conspiración, así que los conspiranoicos tendrán al gobierno de España pues enfrente, ¿no? ¿Seremos conspiranoicos nosotros, Rubén? Posiblemente. Pero nosotros nos limitamos a contar lo que nos cuentan. Eso es. Nos limitamos a esclarecer, sacar a la luz lo que decían los informes que manejaba, claro, la propia red eléctrica. Somos aquellos que contamos, como vamos a hacer ahora en un minuto, con especialistas que conocen el funcionamiento del sistema. Hemos hablado aquí con el expresidente de Red Eléctrica, que digo yo que algo sabrá. Sí. Un expresidente de Red Eléctrica, yo creo que podrá ser muchas cosas, pero quizá un conspiranoico no entra dentro de las suyas. Ahora sí, quizá señora Morán sepa de la operación de Red Eléctrica y de la sincronía o asincronía del sistema y de la necesidad de estabilidad del sistema un poquito más que usted, señora Morán. Pero es normal que estén tan nerviosos y quieran escurrir el bulto porque esto posiblemente tenga también un recorrido judicial en el futuro. Y es que, como publica Expansión en el día de hoy, ya hay en un mes más de 20.000 reclamaciones al respecto. Y es un dato histórico, porque nunca había habido tantas reclamaciones en tan poco tiempo por estos motivos. Hombre, también fue histórico el apagón. Claro, nunca habíamos tenido un apagón generalizado en toda España y Portugal. Por eso. Y es verdad que ya, por terminar, la hipótesis del ciberataque, que estuvieron durante mucho tiempo tratando de alimentarla por parte del Ejecutivo, se ha rechazado, pero no podemos olvidar que en esta estrategia para escurrir el bulto hay distintas diferencias entre lo que sucedió en nuestro país y lo que este fin de semana sufrieron en el sur de Francia, que fue un apagón que afectó a más de 160.000 viviendas y que en este caso sí se ha podido demostrar
o al menos es lo que publica el ABC, fue ocasionado por dos grupos anarquistas que de hecho han reivindicado este ataque, que por un lado provocó 2 incendios que afectaron a la central eléctrica de Saint-Cassien, en Tanerón, y luego se produjo la caída de un poste que interrumpió una línea de alta tensión a las 10 de la mañana. Bueno, ahí no sé si habrá que investigarlo igualmente, Sí. pero ya hay 2 grupos Claro. que han levantado la mano y han dicho nosotros boicoteamos la red. Cosa que aquí no ocurrió. Aquí de momento no, salvo que se inventen alguno, Claro. que todo se andará. Rubén Folguera, muchísimas gracias por estar con nosotros, por toda esta información. Nos vamos ya al análisis. Pues tengo ya conmigo a Ignacio Moncada, que te has convertido en el gran experto de estas LIDES, de este tipo de información, del análisis relativo al apagón, entre otras cosas por tu formación en ICAI. Efectivamente, y Ingeniería Industrial en ICAI. Eso es. Pues encantado de estar aquí. Los electrocuras, me encantó esto cuando Sí. nos lo dijiste. Bueno, me imagino que igual que nosotros estarás siguiendo con mucha atención todo lo que se está publicando alrededor del apagón. Hoy se cumplen 4 semanas desde que se produjo el apagón, como decía, prácticamente a esta misma hora se fue la luz. Y desde entonces hemos sabido muchas cosas, Ignacio. La primera, que no teníamos un sistema tan robusto y estable como todos pensábamos que era. Aquí mismo yo creo que tú y yo comentábamos cómo no recordábamos apagones de esas características, ya no nacionales, que nunca hubo, sino pues locales o provinciales, desde que éramos muy pequeñitos y nunca más se ha producido. Igual algún corte en tu calle por algún accidente, pero no cortes generalizados de luz. Un apagón histórico en toda España. Ya nos sabemos vulnerables, ya sabemos que nuestro sistema no es invulnerable ni carente de riesgos de apagón. Pero, claro, decíamos, ¿pero cómo será posible esto cuando todavía no han cerrado las nucleares y todavía esos riesgos no son explícitos? Sin embargo, eran implícitos. Estaba yo poniendo énfasis en esa palabra de programación de la red, porque Red Eléctrica, el operador de sistemas, tiene previsión de un día para otros de la energía que va más o menos a necesitar y hace una programación de qué fuentes de energía son las que se van a utilizar de un día para otro, insisto, ¿no? Efectivamente, o sea, todos los días hay una subasta para el día siguiente, que es una subasta que se determina, cada generador puja o oferta su energía a un precio, a su precio que está determinado sobre todo por el coste variable que tiene esa energía, y entonces hora a hora se determina cuáles son las fuentes de generación más competitivas, y eso Red Eléctrica o el operador del sistema lo casa con la demanda prevista. Y luego, digamos que el resultado de esa subasta pasa a Red Eléctrica y determina algunos ajustes por restricciones técnicas, qué centrales deben de entrar y cuáles deben de salir para asegurar el suministro eléctrico, qué centrales deben de quedarse como respaldo de todo el sistema para, por si hace falta introducir generación o introducir demanda adicional. Entonces, digamos que Red Eléctrica es quien configura todo ese mix final, que es el que el día siguiente va a estar operando. Y luego el mismo día también se producen ajustes. Lo que pasa es que como los desajustes en la red eléctrica te generan impactos a tan cortísimo plazo que no se puede tomar decisiones, pues tiene que estar automatizado. Entonces, efectivamente, al final hay una subasta, por motivos económicos se determinan unas fuentes de generación para cada hora. En los últimos años lo que estamos viendo es que las horas de sol pues están siendo masivamente ocupadas por la energía solar fotovoltaica. Entonces, aunque haya centrales nucleares, centrales hidráulicas y centrales térmicas, pues están en ese momento no están funcionando. Están funcionando solo las que determina Red Eléctrica que tienen que funcionar para dar el sostén suficiente al sistema. Y en esas circunstancias es cuando se produjo el gran apagón. Lo que sí que sabemos hasta la fecha, de nuevo, gracias a los informes que tenemos y que, a mi juicio y por lo que estamos viendo, son informes cuyo relato es contrario al que está queriendo trazar el Ejecutivo, al menos en sus desmentidos, y es que todo hace pensar, o lo sucedido contrastado con el funcionamiento del sistema, nos hace pensar que detrás de esa operación que realiza Red Eléctrica después de la demanda para ajustar el sistema, se ha dado deliberadamente protagonismo a energías incluso por delante de las propias recomendaciones del sistema
para dotarle de seguridad. Es decir, ya teníamos informes que advertían al operador de que estaba jugando con fuego. Efectivamente, también, o sea, el sistema ha ido cambiando mucho con la entrada de estas energías renovables, y esto en los ambientes más científicos, digamos, ingenieriles, tecnológicos, pues algo que se lleva debatiendo muchos años, de cómo un sistema que pasa de estar digamos, alimentado por generadores síncronos, como es la nuclear, la hidráulica, los ciclos combinados, la energía térmica en general, y pasa a ser sustituido por un gran porcentaje de energías renovables, o mejor dicho, de energía fotovoltaica y eólica, porque hay otras renovables que sí que dan generan sincronía, como la hidráulica. Sincronía e inercia a la red, como por ejemplo pues la termosolar o la hidráulica. Pero digamos que como este nuevo sistema tampoco puede seguir rigiéndose por los protocolos de hace 30 o 40 años, también tiene que actualizarse. Y bueno, pues el hecho de que pueda haber una presión por parte del gobierno es muy plausible, aunque no podemos saberlo, digamos, habría que estar en su mente, pero tiene todo el sentido del mundo porque lleva mucho tiempo este gobierno presumiendo de dos cosas: uno, del porcentaje de energías renovables no síncronas que están alimentando la red, y por otro lado del bajo precio en el mercado eléctrico en las horas. Siempre se fijan en las horas en las que hay mucho sol, que son horas en las que el precio es muy bajo. Cuando tienes mucha energía de este tipo instalada, en las horas de mucho sol, pues el precio es muy bajo, incluso hemos llegado a ver precios negativos, pero tiene que sustituirse por otros tipos de energía en las horas en las que no hay sol o no hay suficiente viento, y son energías, por lo general, tienen que ser más flexibles, como por ejemplo los ciclos combinados, que son los que queman gas, y son energías que son más caras. Si uno lee el artículo que publicaba hace unos días el Daily Telegraph y veía el acontecimiento histórico con el que compara el gran ridículo español del apagón, no siendo tan grave, evidentemente, comparar Chernóbil con lo que sucedió, pues tiene unas diferencias siderales, ¿no? Aquí no ha habido riesgo real para la población, más allá de, creo que sí que se produjo un fallecido porque falló una máquina en una UCI por el apagón, pero en cualquiera de los casos no fue un accidente de la gravedad y magnitud de la de Chernóbil. Pero lo que hace Daily Telegraph es comparar la gestación del problema. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque, efectivamente, es la hipótesis que más se compadece con el relato que han puesto encima de la mesa los informes de los expertos que hemos conocido en estas semanas, ¿no? Cómo una decisión política pretende imponerse frente a la realidad y los problemas que plantean los técnicos y los científicos. No oiga usted, están jugando con fuego. Esto puede derivar en apagón en cualquier momento. Y de nuevo el gobierno, no, olvídate. Tenemos que ir al máximo porcentaje posible de renovables día a día para ser los líderes en el mundo y que lo podamos vender al mundo, ¿no? A mí me hace... Una cosa que me hace gracia de la comparación con Chernóbil, que por supuesto pues tiene unas diferencias abismales, pero toda esta izquierda antinuclear, si han visto la serie de Chernóbil, han sacado la lección incorrecta, porque lo que se ve ahí es que el problema no fue de la tecnología nuclear, sino del comunismo. Eso es. Entonces, eso es lo que alentó. Bueno, primero, tener una planta que no tenía ni las protecciones más básicas, que era pues digamos, la vasija de hormigón que tiene alrededor del núcleo para, en caso de que todo vaya mal, al menos quede contenido. Ni siquiera la tenía, porque era una central que estaba pensada para experimentación y para generación de plutonio para luego, pues para armas nucleares. O sea, era una cosa totalmente política y militar. Pero bueno, salvando las distancias, digamos que sí que había dos componentes fundamentales, que es comisarios políticos dictando qué es lo que había que hacer, y luego una gigantesca ocultación a la población, que no se ha sabido hasta la caída del muro de Berlín, y se ha tardado mucho en saber la realidad. Aquí, digamos que también existe, o es plausible que existe también, comisarios políticos dictando lo que hay que hacer, dictando que hay que cumplir una serie de objetivos. Es muy clarificador que el propio día 28 de abril, por la tarde, tuviera el presidente una ponencia delante de 80 multinacionales, creo que se llamaba un acto que se llama Invest Spain, Investor Days. Investor Day. Y ya venía presumiendo de la
de la cantidad de generación fotovoltaica y eólica que estaba teniendo España y de los bajos precios que tenía el mercado eléctrico en las horas de más sol, y no es nada descabellado que diera, o no sé si una orden o si ellos, los propios comisarios políticos sin necesidad de orden ya supieran lo que tenían que hacer, de llevar el sistema al máximo, sin que la red tenga las protecciones adecuadas y necesarias para poder operar en esas circunstancias. Ignacio, te invito a que te quedes a la escucha. Vamos a poder hablar ahora mismo con uno de nuestros analistas también de cabecera para temas de energía, que no es otro que The Good Mafo, Manuel Fernández Ordóñez, nuestro Mafo bueno. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues mira, analizando un poco toda la información que ha venido saliendo para inaugurar el día que se cumplen 4 semanas desde el apagón histórico. Estábamos comentando, Ignacio Moncada y yo, Manuel, precisamente una de las informaciones que se publicaba hoy, la publicaba el diario El Mundo, aludiendo a la desprotección que tenía el sistema, la red eléctrica, en el momento en que se produjo el apagón respecto a lo que había tenido días anteriores, y esa deriva que había estado llevando al mismo tiempo y en paralelo el gobierno de presumir de energías fotovoltaicas y eólicas en el mix energético para presumir de músculo renovable con sus homólogos europeos y mundiales. Sin embargo, ha salido Red Eléctrica, Manuel, rápidamente, además ni siquiera en comparecencia pública o declaraciones de su presidenta, de Beatriz Corredor, sino fuentes de Red Eléctrica a las agencias Europa Press y EFE diciendo que esto es mentira, que el mundo está mintiendo y que nunca ha habido desprotección del sistema. ¿A quién nos creemos? Bueno, yo creo que a estas alturas de la película Red Eléctrica ya no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Ninguna. Yo creo que el órgano técnico de Red Eléctrica, formado por excelentes profesionales que han operado la red durante décadas de manera totalmente segura, está absolutamente secuestrado y colonizado por los tentáculos de este Estado totalitario que nos oculta información. Déjame volver un momento porque os estaba escuchando y tengo que discrepar profundamente de lo que decíais sobre Chernobyl, remarcando las diferencias de que aquí estamos hablando que no del sistema eléctrico. ¿No era el comunismo el problema? No, creo que es mucho peor. O sea, yo creo que remarcando las diferencias de que allí estábamos hablando de una central nuclear y aquí estamos hablando de un sistema eléctrico, o sea, que son cosas que no tienen absolutamente nada que ver, de lo que estamos hablando es de la gestión política de lo que pasó. Primero, en Chernobyl también nos intentaron convencer de que algo así era impensable y de que no se podía saber, ¿no? Bueno, lo cierto es que años antes del accidente de Chernobyl, en la central de Ignalina, que era del mismo diseño, una central RBMK soviética, habían tenido un incidente muy similar con las barras de control iguales que las de Chernobyl, que no terminó en una catástrofe, pero ya lo sabían. Información que, por supuesto, se ocultó debidamente por el Kremlin y luego los operadores de Chernobyl no tenían constancia de ello. Y condujo al desastre. Es decir, eso de que no se podía saber, vamos a mantenerlo en cuarentena. Lo de que lo que pasaba en la red eléctrica española no se podía saber, vamos a mantenerlo en cuarentena, porque ya estamos viendo intervenciones de gente de las eléctricas que no tienen información y que Red Eléctrica está ocultando la información por orden directa del gobierno, y ya están diciendo que horas antes del apagón ya había cosas muy raras y de que ellos mismos alertaron a Red Eléctrica horas antes y días antes del apagón de fenómenos de sobretensión. Segundo, con posterioridad al accidente de Chernobyl, el régimen soviético lo que hizo fue manufacturar una comisión de investigación que concluyó con un informe absolutamente falso con el que se fue a la Agencia Internacional de la Energía Atómica en Viena a mentirnos a todos, a toda la opinión pública, cosa que supimos después y destapamos después. Y desde luego el accidente de Chernobyl lo supimos porque se detectó la radiación en las centrales nucleares de Suecia. Si no, igual no nos hubiéramos ni enterado hasta mucho después, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de una catástrofe nuclear, ni mucho menos, pero sí que hay unos paralelismos que son espeluznantes entre la gestión absolutamente opaca de este gobierno y la gestión absolutamente totalitaria del régimen comunista soviético. Estamos en lo mismo, por mucho que creamos que vivimos en el año 2025 y que cosas así no pueden pasar. Pasan. Tienen secuestrada la información,
Nadie en este país, ni las eléctricas, ni los catedráticos, ni los investigadores, ni nadie ha pasado un mes, tiene información al respecto, porque están manufacturando un relato. Y esto es vergonzoso en una democracia. No te voy a contestar yo, te va a contestar la ministra Morán. Decir que el gobierno de España provocó el apagón, ¿qué quiere que le diga? O sea, es que, bueno, pues nada, una teoría más de conspiración para que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones. El gobierno de España, ¿qué interés tiene en provocar un apagón? En fin, conspiranoicos. No, sí, yo estoy de acuerdo, seguramente el gobierno de España no tiene absolutamente ningún interés en provocar un apagón. Lo que pasa es que si el apagón se genera por algún tipo de negligencia, algo que es una hipótesis y está por confirmar, lo que pasa es que como el gobierno no da ninguna información, lo único que hace es alentar hipótesis. Luego, claro, se quejarán de que los ciudadanos, los técnicos o las eléctricas formulen hipótesis, pero claro, es que no nos queda otra, estamos jugando a formular hipótesis. Al final hemos vuelto al régimen franquista, donde la información veraz venía de fuera de España, ¿no? Como el artículo del Telegraph. Desde luego que sí, Manuel. No sé, Ignacio, si quieres apuntar algún comentario más respecto a todo lo que nos está comentando Manuel. No, yo completamente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel y con su análisis de las similitudes entre los dos casos, España y Chernobyl. A cuenta del Daily Telegraph. Otra de las informaciones del día son las numerosísimas, las miles de reclamaciones que están llegando y que están cursando a Iberdrola, a Endesa, a Naturgy y, por supuesto, a Red Eléctrica, que todo apunta a que vamos a ver una guerra sin cuartel entre todas ellas para ver quién es el responsable y el que tiene que terminar pagando ese pato. Pero bueno, eso será una harina de un costal que iremos abriendo de aquí en adelante, porque seguro que nos va a dar muchos titulares. Contaremos también contigo, Manuel Fernández Ordóñez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Sigo contigo, Ignacio. Claro, lamentablemente el problema que tenemos, por mucho que le pese a la señora Morán, no es que estemos diciendo que el gobierno fuera a Red Eléctrica a darle al botón para apagar la luz. Evidentemente. Lo que estamos diciendo es que cada día es más evidente que la hipótesis más plausible, por todo lo que estamos viendo, es precisamente la que apuntaba el diario El Mundo, la que apuntaba sobre todo el diario Daily Telegraph. Sí, lo hemos dicho en alguna ocasión en este programa. Al final, el hecho de gestionar una red como la red eléctrica española con tan poca inercia, por hacer una analogía, es como ir en el coche sin el cinturón de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tú puedes hacer un trayecto sin cinturón de seguridad y no tener ningún percance y que todo salga bien. Eso no quiere decir que ponerse el cinturón no sea algo necesario, porque lo es, porque precisamente cuando pasan imprevistos es lo que te salva la vida. Y tampoco cambia el hecho de que el fin de semana haya más tráfico que durante la semana, o que hay ciertos momentos de horas pico en las que hay más tráfico, puede haber más accidentes, para quitarte el cinturón. Tienes que llevar el cinturón siempre, es decir, el sistema siempre tiene que funcionar con los parámetros de inercia adecuados que protejan al sistema frente a imprevistos que puedan ocurrir. Y está claro que no lo estaba gestionando de esta manera. Tenemos, Ignacio, tenemos en este caso otra teoría que ha puesto encima de la mesa Endesa, lo podemos leer en el periódico de la Energía, que dirige nuestro amigo Ramón Roca. Dice que Endesa señala la gestión de la interconexión y los escasos ciclos combinados en reserva como posibles causas del apagón. Cuando uno lee la información, más que posibles causas del apagón, habla de posibles causas de falta de respuesta ante los eventos que provocaron el apagón. Claro, al final la causa del apagón... Y esto se compadece con la información que publica hoy El Mundo. Sí, al final hablar de la causa del apagón es parecido a hablar de la causa de un accidente aéreo. Para que se produzca un accidente aéreo tienen que producirse una combinación de muchas causas y de fallos en los sistemas de protección. Entonces, hay muchas cosas que sabemos, por ejemplo, que el sistema estaba funcionando con baja inercia, que el sistema está anticuado, que le falta inversión, y luego hay cosas que no sabemos, que son pues qué fallos en concreto se produjeron y dónde. Pero esto debería ser anecdótico, es decir, el hecho de que un pájaro se estrelle contra el motor de un avión no debería hacer que el avión se caiga. Entonces, el hecho de que haya, lo hemos visto en Francia este fin de semana, el hecho de que haya, incluso parece que fue un ataque deliberado a ciertas partes del sistema eléctrico,
pero lo fundamental es que el sistema eléctrico francés no se cayó. Se aisló la zona afectada y siguió funcionando el resto del sistema perfectamente. Entonces, eso es lo que falló en España, que un fallo que no sabemos cuál es, porque solo nos podemos... Técnicamente todavía no conocemos exactamente a qué se debió. Claro, y que seguramente hayan sido varias cosas, una combinación de varias cosas. No sabemos exactamente qué ocurrió. Estoy seguro que las 4 semanas que han pasado ya deben de saber al menos algunas de estas causas, pero nosotros no sabemos qué ocurrió, pero sí que sabemos que no debería de caerse el sistema completo de un país por imprevistos de los típicos imprevistos que ocurren en las redes eléctricas y que están preparados o deberían de estar preparados para soportarlos. El hecho de que se nos esté diciendo que desde que ocurrió el apagón están entrando en juego cada día más energías de las llamadas síncronas, como los ciclos combinados, que de hecho esté subiendo la factura de la luz porque estamos consumiendo más gas precisamente para que puedan entrar estas tecnologías en el mix, por mucho que haga incluso más sol, ¿no?, que hace una semana en el que todavía no había llegado ese buen tiempo del que ya empezamos a disfrutar con las piscinas abiertas ya en muchos sitios. Tenemos más sol del que había la semana pasada. Sin embargo, están entrando más nucleares, más ciclos combinados. Parece... No sé, es que todos los caminos conducen a Roma, Ignacio. No sabemos qué ha pasado. Se nos está diciendo que es falta de sincronía en el sistema, que hacen falta más generación síncrona en el sistema, como son los ciclos combinados a las nucleares, para que den estabilidad al sistema. Nos dicen desde el gobierno que eso no tiene nada que ver, pero para evitar que vuelva a pasar, meten más sincronía en el sistema. Es como... Sí. No, hombre, no, te has caído porque ibas en moto, ve en coche. No, que ya haya ido en moto no tiene nada que ver, bueno, pero para no caerte más, vete en coche, que probablemente no te caigas. Claro, se están poniendo en evidencia, con la boca dicen una cosa y con los hechos están haciendo otra. Es decir, nos están diciendo que no hacía falta llevar el cinturón de seguridad, pero ahora les estamos viendo circular con 3 o 4 cinturones de seguridad puestos. Claro. Lo que no se pueden permitir, obviamente, es que haya un segundo apagón, pero mientras nos dicen que el papel de la inercia en el sistema pues estuvo bien gestionado, pues han duplicado o triplicado la cantidad de inercia en el sistema en las mismas horas, en las mismas circunstancias, y se están poniendo en evidencia que lo que están diciendo no se lo creen ni ellos. Eso es así. ¿Te parece que vayamos a hablar precisamente con estamos intentando conectar, por fin lo hemos conseguido, con el autor de esta información que estábamos comentando? Endesa señala a la gestión de la interconexión y a los escasos ciclos combinados en reserva como posibles causas del apagón. Es una información que firma en el Periódico de la Energía su director, Ramón Roca, con quien tengo el gusto de hablar ahora mismo. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, un placer poderte tener aquí Con Ánimo de Lucro. Estábamos aquí, Ignacio Moncada y yo, analizando un poco las informaciones que tenemos hoy cuando se cumplen 4 semanas justas de aquel apagón. Respecto a la explicación que cuentas en el Periódico de la Energía de Endesa, que emana directamente de Endesa, apuntan de nuevo un poco a eso o da la sensación, yo después de leer la información, precisamente a que faltó respaldo y faltó energía estable, ¿no? Sí, eso es lo que parece salir de una serie de datos que un directivo de Endesa reprodujo en una presentación en la Real Academia de Ingeniería. Y eso pues lo hemos recogido en el Periódico de la Energía este lunes y bueno, viene a indicar que según los datos a los que ellos tienen en sus bases de datos y todo esto, pues parece ser que ha habido una cierta falta de preparación, algo que ahora parece ser que Red Eléctrica lo niega, pero bueno, todo eso tendremos que verlo sin los informes finales que hagan de las investigaciones distintas, tanto la CNMC como el Gobierno o ENSOE, pues tendrán que dirimir qué es lo que realmente pasó. Llevas muchos años dirigiendo este periódico. Yo llevo años coincidiendo contigo en distintos eventos que siempre tienen que ver con la energía. ¿Tú esperabas o creías que algo como esto podía llegar a pasar en España? Pues teniendo en cuenta, uno, cómo es Red Eléctrica y sus operarios, y la red como es, que es robusta
y sobre todo que hay una sobrecapacidad de generación tal para la poca demanda que hay, pues me parecía prácticamente imposible que eso pudiese suceder. La verdad es que no sé qué ha debido pasar porque no cuadran muchas cosas, ¿no? Entonces se ha debido dar una tormenta perfecta, pero tienen que explicarlo, claro, es que no. El problema de todo esto es que todavía, un mes después, falta mucha información, falta transparencia, que nos tienen que ir comunicando. No sé si lo seguirán haciendo por episodios o cómo lo harán, o tendremos que esperar ya los informes finales, pero el caso es que falta transparencia. No, ni todo el sector tiene todos los datos, porque eso es lo que también reclaman las compañías eléctricas, que a ellos no les están facilitando los datos Red Eléctrica ni el gobierno, no los quieren compartir con ellos, pero ellos sí tienen los suyos, y creo que la gente, los consumidores, pues tendrán que pedir explicaciones de todo lo sucedido, ¿no? Y esto pues llevará un tiempo y luego se verá cómo acaba. Pues aquí lo vamos a seguir contando y seguiremos contando contigo, Ramón, para conocer todas las informaciones que nos traes desde el Periódico de la Energía. Muchísimas gracias, Ramón. Fenomenal, Luis. Hablamos. Un abrazo. Ignacio Moncada, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias también a ti por el análisis, por estar aquí de nuevo Con Ánimo de Lucro, tratando de traer luz a estos apagones. Nada, un placer. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señores oyentes, como siempre les digo hasta ahora, pausita pequeñita y además muy nutritiva, porque vamos a escuchar los informativos de radio, todas las noticias del día, y volvemos Con Ánimo de Lucro con el repaso a la bolsa. 1:05, 12:05 en Canarias, seguimos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos a esta hora repasando toda la actualidad que nos llega de los mercados. La foto fija a esta hora en el IBEX 35 es una subida del 0,92%, casi un 1% arriba, suficiente para reconquistar los 14.230 puntos, con ArcelorMittal comandando las ganancias, un 3,82% arriba, IAG un 3,5%, también crece y sube con fuerza, Puig Brand, la tercera en discordia, un 2,7% arriba. En cambio, por el lado de las caídas, Redella Corporación, Red Eléctrica con un 0,48% abajo, Naturgy un 0,38% y Endesa un 0,36%, justo las que protagonizan la información de hoy del tema del día y por supuesto las que aparecen hoy en los periódicos especializados. Momento ahora para conectar con uno de nuestros analistas de cabecera más importantes. Él es Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero, además de amigo de este programa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, analizando un poco todo lo que nos llega de los mercados, vemos una Europa y en particular una España muy eufórica. Recordemos 14.234 puntos para el IBEX, máximos desde hace años. Si nos vamos al IBEX Total Return, máximos históricos sin paliativos. Y me preguntaba alguien esta mañana de aquí de la redacción, oye, ¿y por qué estamos en 14.000? ¿Qué está haciendo España para estar con la bolsa en 14.000 puntos? Bueno, hay que tener en cuenta que no depende de lo que haga España. El 80% de los beneficios empresariales de las grandes compañías del IBEX 35 están fuera de España. Si dependiera directamente de la situación en la que está España, pues el IBEX no estaría en esos niveles, ¿no? Los grandes resultados de Inditex son porque se han producido grandes ventas en muchos de los países importantes del mundo, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que hace que el IBEX suba es las compañías, las 5 o 6 compañías importantes, pues que están distribuyendo bien sus beneficios fuera, ¿no? Además de eso, pues también es verdad que es un sector, el índice del IBEX 35 está bancarizado y los vientos de cola en los últimos años a favor de la banca han sido bestiales. Entonces, bueno, de hecho el sector que más ha subido en Europa ha sido la banca. En el último año y pico pues ha marcado máximos históricos y eso, claro, eso es muy bueno, es un gran catalizador para el IBEX 35, ¿no? Así que realmente si alguien se quiere colgar la medalla de por qué el índice está subiendo relacionándolo con la buena gestión política, pues estaría cometiendo una falacia, ¿no? Desde luego. Y luego, oye, y otro dato yo creo que es importante, los precios que tenía el mercado español. Estaba cotizando con compañías muy buenas, como tú decías, con negocios fuera de nuestras fronteras y a precios extraordinariamente bajos.
Sí, eso al final, pues lo hemos hablado muchas veces, Luis, el mercado a largo plazo tiende a corregir las ineficiencias del corto plazo y aquello que está barato pues tiende a hacer una reversión a la media hacia subir, y lo que está caro, pues como por reversión a la media, pues tiende a bajar, ¿no? Desde luego. Pero tenemos otra información importante hoy en los mercados, que es lo que están monitorizando todos los analistas, o al menos eso es lo que nos dicen. Trump acuerda una tregua con la Unión Europea, retrasa la imposición de aranceles de hasta el 50% hasta el 9 de julio. Es decir, patadita para adelante, damos más tiempo para negociar y de momento no pegamos el susto. Sí, además es que fue gracioso, ¿no? Porque ayer por la noche la noticia la dio Bloomberg, ¿no? Y en la cual aparece, pues, que dice Trump, directamente la confesión de Trump fue: he tenido una llamada agradable con von der Leyen, así que hasta el 9 de julio, ¿no? Estamos, fíjate lo frívolo de todo esto, ¿no? Con la cantidad de miles de millones de euros que hay en juego y de dólares que hay en juego detrás, ¿no? Y es, bueno, pues parece que estos dos señores en una llamadita desde el sofá de su casa deciden la vida de tantos millones de personas, ¿no? Es curioso la hipocresía en la que se sustenta todo, ¿no? Pero bueno, al margen de mi subjetividad, es cierto que el mercado pues tiene el foco puesto ahí. Realmente, pues si hay una caída como consecuencia de que no se alcanza un acuerdo, para mí sigue siendo una oportunidad de compra, y la volatilidad en este caso es muy amiga de los inversores a largo plazo, ¿no? No, desde luego. Hay otra información relativa a Red Eléctrica. Sabes que el tema del día hoy ha sido pues esa cuarta semana desde el apagón, y las informaciones que sobre el apagón hemos tenido en el día de hoy. Y me gustaría recordar que Moody's ha decidido mantener el rating de Red Eléctrica, de Redella, la corporación de la que es propietaria de Red Eléctrica, pero ha recortado su perspectiva a negativa. Parece que en el sistema energético sí que empiezan a afectar ya de una manera importante las consecuencias de ese apagón y también del tratamiento de la información alrededor de su origen, ¿no? Sí, bueno, el recorte de la perspectiva debería haberse producido ya mucho antes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final pues es un tema tremendamente burocratizado, donde hay intereses de por medio, pero lo que es obvio es que lo que ha sucedido pues en un país serio o en una empresa directamente que fuera privada, pues ya hubieran rodado cabezas. Es que ni siquiera han rodado cabezas en Red Eléctrica, tú imagínate, ¿no? Entonces, claro, que la perspectiva sea reducir la calificación directamente tendrías que haberla reducido ya hace mucho, ¿no? Y eso los inversores lo saben, ¿no? Desde luego. Gustavo, vámonos a tu activo favorito, el oro. ¿Cómo se está comportando? ¿Y hacia dónde crees que llega? Porque estamos viendo ya analistas que colocan en los $4.000 la onza. Sí, o sea, el oro no tiene techo, Luis, no tiene techo. Además es que ya directamente Scott Bessent está reconociendo, bueno, ya en las últimas, el secretario general del Tesoro de Estados Unidos, en las últimas intervenciones ya directamente reconoce que lo importante no es la deuda, sino lo importante es el crecimiento. Es decir, está asumiendo implícitamente diciéndole al mercado que van a seguir emitiendo deuda. Claro, pues si es que no puedes recortar el déficit. De hecho, el déficit se ha duplicado en Estados Unidos desde que han llegado la administración Trump, ¿no? O sea, al final da igual quién gobierne en Estados Unidos, que la cuestión es que vas a tener que empobrecer a las generaciones futuras con mayor inflación, es decir, con mayor incremento de la oferta monetaria. Ahora, si lo que ya no puedes hacer, que era ser responsable con la deuda, ya directamente lo haces por el lado de la producción. Es decir, dice, no os preocupéis, podemos endeudar tanto como queramos, que no habrá inflación porque produciremos mucho más. Realmente sobre lo que tú tienes control directo no es sobre la producción, porque eso no depende de ti. Sobre lo que tienes control es sobre la reducción de la deuda, es decir, sobre ser responsable y recortar el gasto público en aquello que puedes recortar, lo que sí depende de ti. Pero eso no lo vas a hacer porque si no, no te vota nadie. ¿Y cuál es el antídoto contra esa irresponsabilidad? ¿Cuál es la vacuna contra esa irresponsabilidad? Clarísimamente el oro, la que ha sido durante toda la vida, ¿no? Entonces, si ahora se está tomando una pausa, que tampoco en $3.300, $3.350 es irrelevante, simplemente es una pausa para tomar oxígeno y volver a subir, ¿no? Desde luego. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Sin embargo, el Bitcoin parece que le vienen mal las malas noticias, pero también las buenas. Nos dicen que el Bitcoin ha vuelto a los $110.000 tras la prórroga acordada entre Trump y la Unión Europea. Sí, Bitcoin correlaciona muchísimo con
el apetito por el riesgo, y es obvio que ante este tipo de noticias en las cuales la volatilidad se disipa por completo o por lo menos se pospone al futuro, pues Bitcoin, la gente se vuelve a animar a comprar Bitcoin, que es un activo tremendamente interesante a futuro y que también, bueno, pues no tiene la función del oro, pero sin duda va a dar mucho que hablar al futuro y desde luego es un gran protector de lo que se nos viene encima, ¿no? Sigues viendo, ¿no? Un problema futuro por la debilidad de las monedas fiat, ¿no? Sí, sin duda. O sea, yo creo que el sistema fiat está haciendo aguas, lo que pasa es que lo hace lentamente porque al ser un sistema Ponzi basta con que vayas reduciendo el poder adquisitivo de la gente simplemente y no termina de quebrar. Es como el sistema de pensiones, ¿no? Cada vez la gente se jubila más tarde o recibe menos pensión, entonces como es un sistema de reparto pues no termina de quebrar, ¿no? Igual que el modelo fiat, pero lo que sí que va a hacer es que todo aquello que sea o sirva como vacuna sobre esa enfermedad pues va a subir, ¿no? Como va a ser el oro, como va a ser Bitcoin, como serán las bolsas, sobre todo aquellas empresas que sean capaces de proteger contra la inflación, es decir, trasladar costes a beneficios. Así que la tesis de inversión, Luis, la que hemos comentado aquí siempre, no solamente no ha cambiado, sino que se ha refortalecido en ese sentido, ¿no? Te iba a preguntar, sabemos que no tenemos una bola de cristal, pero también se habla mucho en estos días de los diferentes estilos de inversión y de cuál es el que se va a llevar el gato al agua de aquí a los próximos meses o en los próximos años. Si será la cosa más de growth o de quality. Da la sensación de que, o value investing, da la sensación de que lo mejor del value está por venir, ¿no? Sin duda. De hecho, tiene que ser sí o sí la mejor época del value investing, la que vamos a atravesar. Sin embargo, o sea, realmente uno, como dices, no tienes la bola de cristal, pero lo que sí que tenemos que tener es la percepción de lo que ha pasado. Desde el año 2008, desde que se introducen las medidas cuantitativas, los quantitative easing, que no existían, se inventan ese impulso monetario, ¿no? A través de fomentar el crédito, pues los bancos centrales han ido deteriorando a masas forzadas la moneda fiat, ¿no? Y entonces eso ha sido tremendamente favorecedor para todas aquellas empresas que no producen ingresos y, por tanto, esos ingresos no se pueden deteriorar en términos nominales porque no hay ingresos que deteriorar. Sin embargo, pues te prometen que te van a pagar muchísimo más a futuro. Ese es el growth, ¿no? Claro, eso es muy favorecedor en un contexto donde los bancos centrales sí o sí pueden empujar sin que la inflación se les escape, pero es que el modelo es completamente contrario ahora. En el momento en el que empujen los bancos centrales, la inflación se les puede escapar. Por tanto, tienen acotada esa, o al menos tienen la prudencia de que tienen que empujar, pero con cuidado, ¿no? Y eso es muy favorecedor para el value investing. Bueno, pues aquí vamos a seguir analizando todo lo que suceda y los fenómenos que nos encontremos en los mercados debidamente analizados con expertos como tú, Gustavo. Pues te lo agradezco muchísimo. Nada, las gracias te las doy yo. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y hasta aquí la información de los mercados, porque llega el momento de analizar con ánimo de lucro toda la información que llega desde los Estados Unidos. Una información de la que hemos dado ya alguna pincelada en la sección de bolsa, porque hemos hablado de esa tregua de Estados Unidos a los aranceles a Europa y el efecto que ha tenido en los mercados. Pero yo no sé si de esto sabe mucho o poco nuestro analista de cabecera para Estados Unidos, que es Daniel Rodríguez Herrera. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. ¿Eres muy de seguir los mercados? Algo sí. Algo, pero poquito. O sea, al fin y al cabo... Bueno, tú sigues, tu dinero nunca duerme y ya está. Claro, es que tampoco hace falta más. Pero sí, yo soy más de las políticas un poco más de fondo que pueden tener su efecto en los mercados a más largo plazo. Desde que al fin y al cabo es como invierto yo, a largo plazo. Hombre, como hay que invertir. Así es como hay que invertir y aquí lo hemos defendido siempre y creemos que es la fórmula más sensata. Pero efectivamente, Dani, si te parece empezamos por esto, ¿no? Por un lado, ya no sé si hablar de frivolidad o la manera que tiene de comunicar Donald Trump determinadas cosas, ¿no? Pues no me gusta lo que está haciendo Putin, mira que le conozco desde hace años, pero es que está matando a mucha gente, esto está muy feo. No sé, para todo un presidente de los Estados Unidos, pues parece un análisis que podías haber llegado a esa conclusión mucho antes, ¿no? Podía haber llegado mucho antes y eso de que conoce a Putin, pues en fin, cojámoslo con pinzas. Con grano salis. A ver,
eso es Trump y eso siempre ha sido Trump. Y eso también es verdad. Por otro lado, es verdad que es un presidente mucho más transparente de lo habitual para lo bueno y para lo malo. Eso significa que cosas como esta, que igual otros presidentes, pues pasas por departamentos de comunicación y al final la cosa apunta en la misma dirección, pero dicha de una forma muy distinta y como más suave, y que los cambios no son tan bruscos de un día para otro, pues con Trump eso no pasa. Con Trump dice lo que le viene a la cabeza y en fin, no creo que lo que le venga a la cabeza sea en general mucho más estúpido que otros presidentes, pero otros presidentes sí se lo callan. Entonces, pues, al final terminan dando la apariencia de ser más listos de lo que son, seguramente. Y con los aranceles, claro, lo que termina sucediendo, al menos hasta que los mercados aprendan a tomarse las cosas que dice Trump. En la medida que cabe de esperar de él. Claro. Entonces se empieza a quejarse de la Unión Europea y que les va a subir un 50% los aranceles y no sé qué. Tómatelo con calma porque posiblemente al final no pase. O al revés, o sea, si de repente llega toda una paz y un tal y cual, ten cuidado porque igual esa paz se puede romper en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que en cuenta que el primer enemigo del mercado es la incertidumbre y que si algo caracteriza a Trump es la incertidumbre. Yo lo que indicaría a la gente es que al final de todo este meneo va a haber unos aranceles de 10% a básicamente todo en Estados Unidos y desde todos lados. En algunos sitios será más. China, por ejemplo, o no sé. Pero habrá algunos sitios que sea más, pero como mínimo va a ser un 10%. Y que al final de todo este jaleo y de todas estas teorías contradictorias que salen con Trump, lo que está claro es que Trump considera que los aranceles deben ser un ingreso impositivo, sobre todo. Que luego además puede utilizarlos para otras cosas, bueno, vale. Pero sobre todo el cambio esencial que hay con Trump es que para él son un ingreso impositivo. A él le mola los Estados Unidos de principios del siglo XX, antes de que se aprobase la enmienda de la Constitución que permitió el impuesto sobre la renta. Pero claro, es que esos Estados Unidos eran mucho más pequeños. Ahora no puedes pagar el gobierno federal actual, ni siquiera un gobierno federal muchísimo más pequeño que el actual, solo a base de aranceles. Pero bueno, eso habrá que ver si consigue alguien metérselo en la cabeza, que no va a ser Peter Navarro, tendrá que ser otro. Sí, bueno, y otro que le rodee y que no sea de los que haya escogido él muy hábilmente para que no le frenen las políticas que él quiere llevar a efecto. En alguna ocasión lo hemos dicho, pero me gustaría renovar esta afirmación para ver si crees que tiene sentido o no. La sensación que tenemos, o que algunos tenemos, de lo que está pasando con Donald Trump en Estados Unidos es que se marcó unos objetivos que además consideraba que iba a conseguir casi chasqueando los dedos. Oye, de aperitivo para empezar voy a solucionar lo de Ucrania y además voy a establecer unas relaciones comerciales óptimas para Estados Unidos y además el mundo va a estar encantado con todo lo que yo haga. Pues la situación económica en Estados Unidos está muy lejos de estar bien, no lo ha solucionado y desde luego el conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania tampoco la ha solucionado y menos de un plumazo y chasqueando los dedos. Da la sensación de que nada de lo que estaba buscando le está saliendo bien, entre otras cosas porque económicamente una de las cosas que estaba buscando era el abaratamiento de la deuda, sobre todo el paquete que tiene que le vence este año, que no es baladí, son 9 billones con B, y pues lo que está pasando es que se le está encareciendo, no se le está abaratando. A ver, tampoco hay que hacer una enmienda a la totalidad. Hay muchas cosas hay cosas que consiguió desde el primer día. Por ejemplo, la reducción de nuevas entradas de inmigrantes ilegales. Aquello fue un desplome total y completo desde del 19 al 21 de enero de 2025. Se frenó en seco. O sea, se frenó en seco los nuevos inmigrantes. Ahora, la expulsión de los inmigrantes que ya están, pues eso está teniendo más problemas. Y así un poco con todo. A ver, él ya está 4 años y sabe que hay cosas que él no puede hacer por mucho que se empeñe. Otra cosa es que él diga que lo va a hacer, tome resoluciones en esa dirección, sean buenas, malas, regulares, legales, ilegales o lo que sea, y al final de todo eso algo quedará. Que yo creo que es esencialmente lo que está haciendo. Entonces ha intentado lo de Ucrania haciéndole la pelota a Putin y según va pasando el tiempo pues cada vez está siendo más duro con Putin porque está viendo que hacerle la pelota no funciona. Tarde para darse cuenta, pero...
Bueno, pero él ha visto que la guerra llevaba casi 3 años cuando ha llegado él, y que con las sanciones y con todo el mundo llamando a Putin lo que es, no se estaba consiguiendo nada. Pues se le ha llegado criticando a Zelensky y exonerando a Putin, y ha visto que aquello no ha funcionado. Pues posiblemente él se vaya a desenganchar de eso. Es decir, esto pues que lo lleve Rubio y que pase lo que tenga que pasar, tiene pinta. Pero bueno, al fin y al cabo esto puede cambiar en cualquier momento, que pasó Trump. Me preocupa más el tema de Oriente Medio, el acercamiento a ciertas dictaduras árabes muy poderosas económicamente, porque parece que la política de Trump es intentar que no haya guerras. Lleva tiempo bloqueando a Israel para que sus propuestas de ataque a Irán, al cual podría acabarse con el régimen de los ayatolás, porque ha perdido prácticamente toda su capacidad exterior. Es como que le falta la puntilla. Pero Trump no va a estar a favor de eso, y en cambio está a favor de hacer negocios con todo el mundo. Y eso también en su política exterior está claro que es una constante. Él está a favor de hacer negocios con el diablo. Y, por ejemplo, una de las cosas por las que le fastidia lo de Rusia es porque le impide hacer negocios con Rusia. Pero oye, si esto le permite empezar a hacer negocios con Ucrania, pues igual la cosa, bueno, puede ir tirando con eso. ¿Qué se hizo del avión? El avión lo ha aceptado. Ah, sí, ¿eh? El avión lo ha aceptado. Tenemos un Air Force Qatar. Bueno, todavía no, porque... Air Force 2 Qatar. Todavía no, porque hay que rehacer... hay que revisarlo a fondo. Habrá que vinilarlo, ¿no? Hay que revisarlo a fondo para empezar. Sí. Porque, hombre, no creo que los cataríes le hayan puesto nada, pero... Tampoco nos extrañaría. Y aparte que ese avión pues ha circulado, ha tenido sus años de circulación, igual alguien que no son los cataríes le puede haber plantado algo ahí. Entonces hay que revisarlo a fondo, hay que además que añadirle los sistemas de seguridad de estándar americano, etcétera, etcétera, y no sé cuánto tardará eso, la verdad. Pero eventualmente habrá un Air Force Qatar, sí. Air Force 2 Qatar. Bueno, ¿y cuál es el bulle que esta semana más te ha llamado la atención dentro de los Estados Unidos? Una vez, llevamos 2 semanas a cuenta del libro de Jake Tapper y Alex Thompson, Jake Tapper, presentador de CNN, detallando a través de fuentes anónimas el proceso de declive de la capacidad mental de Joe Biden. Ahora ya nos lo pueden contar. Ah, claro, cierto, sí, sí. Y claro, durante todo el escándalo de lo que se iba sabiendo de ese libro, pues es cuando la familia Biden ha decidido anunciar que tiene cáncer de próstata metastatizado a los huesos, que, dado cómo funciona el cáncer de próstata, lo más razonable es pensar que lo ha tenido durante toda su presidencia, porque es un cáncer que se desarrolla muy lento. De hecho, a partir de cierta edad, a las personas normales que no somos presidentes de Estados Unidos, pues ya nos lo dejan de mirar, porque aunque lo tengamos, vamos a morir con él más que de él. Y entonces, y teniendo en cuenta lo que ha pasado con su capacidad mental, que puede que en parte haya sido debida al tratamiento del cáncer, porque puede tener esas consecuencias, pues nadie se fía. O sea, básicamente los demócratas lo han defendido ahí. ¿Cómo osáis, en lugar de tener simpatía por nuestro expresidente que ha anunciado que tiene un cáncer y no sé qué, cómo osáis poner en duda, a ver, que nos lleváis engañando 4 años con su estado mental y ahora nos tenemos que fiar que el cáncer se lo acaban de descubrir ahora mismo? Pero era muy burdo y muy dantesco, ¿no? Porque yo creo que todo hijo de vecino que veía... Fíjate, nosotros... A ver, pero es que nosotros tenemos... Hablo por mí, yo solo veo lo que publicamos nosotros y lo que dan los telediarios de lo que pasa en Estados Unidos. No estoy en Norteamérica y veo todos los actos de todos los días del señor Biden. Pero era evidente que había... Pero es que quienes siguen la actualidad a ese nivel en cualquier país del mundo son siempre una minoría. Entonces, si controlas los medios de comunicación lo suficiente, como obviamente pasa en Estados Unidos y pasa aquí, puedes ocultar muchísimas cosas, puedes disimularlas, puedes hacerlas parecer otra cosa, hasta que sucede algo que es tan evidente y que ha visto tanta gente en directo, como fue el debate de junio de 2024 con Trump, que aquello era imposible de tapar por los medios, por más que quisieran, porque lo había visto demasiada gente en directo.
¿Qué es lo que pasó en 2020? Pues en 2020 lo disimularon, todavía no estaba tan mal como para no poder chutarle algo que le permitiese funcionar en los debates y en general la campaña la hizo desde el sótano de su casa, con la excusa del COVID. Y los medios se lo permitieron y lo pasaron aquello como algo normal, que obviamente no lo era. Pero ahora ya no había excusa del COVID y todo el mundo había visto el debate y todo el mundo sabía que lo que llevaban 4 años contándonos sobre el estado de salud de Biden era mentira. Y entonces se tiraron un mes hasta que consiguieron echarle y poner a Kamala Harris en su lugar. Aquello no les funcionó porque Kamala Harris era Kamala Harris. Pero está claro que los medios han estado apoyando por acción y por omisión que la familia Biden nos engañase a Estados Unidos durante más de 4 años. No nos da tiempo para más. Te iba a preguntar por Hillary Clinton, pero lo dejo para la semana que viene. Muchas gracias por estar con nosotros, Dani. Gracias a ti. Y ustedes, nos vamos. Mañana más. Hasta mañana. Adiós, adiós.